Y miren ustedes, de pronto me encuentro, estaba yo aquí y me encuentro, Héroes al Volante, la Fórmula 1 en México, autor Alejandro Rosas, prólogo de nuestro querido Chacho López. Fíjate nada más, digo, qué coincidencia que tengo este libro que está recién saliendo, Héroes al Volante, de Alejandro Rosas, la Fórmula 1 en México, y lo tenemos aquí. Broso, las coincidencias existen. Y el lunes maldito. El lunes maldito. Además, el lunes maldito y lunes que estamos cumpliendo 1,300 programas en Foro TV. Ah, maravilloso. No, pues está perfecto. Entonces están coincidiendo muchas cosas, ¿no? Felicidades por tu libro. Muchas gracias, Brosón. Ya platicaremos de él, ¿no? Porque Sí. no es de deporte, es de vida cotidiana, insertado en los momentos en que hubo Fórmula 1 en México. Entonces tenemos una invitación aparte. Muy bien. De lo que es tu colaboración con nosotros para que vengas a hablarnos de Héroes al Volante, ¿no? Perfecto. Y que podamos meterlo como en el rubro como deportivo. Porque ¿no? además es historia. Adolfo López Mateos era aficionadísimo a los Aficionado. autos. Él trajo la primera vez la Fórmula 1, ¿no? Él la trajo y además él construyó, bueno, bajo su gobierno se construyó el autódromo, porque le gustaban los autos, como el hipódromo con Ávila Camacho porque le gustaban los caballos. Claro. Claro. Y el Auditorio Nacional Alemán porque le gustaba el show. Fíjate. El espectáculo. El show. Y lo que se vaya acumulando. Y así, no, pues era el estilo personal de gobernar, ¿no? Sí. Oye, el frontón. El frontón es como de la época de los 30. No, ahí sí no tengo. Frontón México, claro. Sí, claro. Que era de los señores Cosío también. Sí, parece el que lo Frontón van a México, abrir. la Plaza México y Ojalá. creo que la Arena, ¿eh? Parece que lo van a abrir. Ah, también. No, se comía espléndido. Sí, porque fue una tradición increíble durante años ese lugar. Desde luego. Luego lo dejaron, pues lo Morir. perdieron, sí, claro, exactamente. Oye, pero aparte de tu libro, que ya hablaremos específicamente de él, ahorita, bueno, estás tú y da el caso de que lo presentemos, ¿no? pero ya hablaremos de él. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, la semana pasada, fíjate que hicimos un ejercicio muy, creo que fue muy característico y muy simbólico en Tribuna Milenio con Julio Patán, Ah, sí, sí, que sí, nos sí. permitió abordar una pregunta que era si estamos o no en el peor momento de la historia de México. Claro que sí, lo sé. Entonces, creo que vale la pena que retomemos algunas cosas porque, desde luego, para la gente, hoy en día estamos en el peor momento de la historia de México. Pero yo creo que ahí es muy engañoso y es un espejismo. La historia suele ser un espejismo porque de pronto piensas que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y verdaderamente, si tú revisas la historia de México, no ha sido facilita. O sea, ha sido muy sangrienta por momentos. O sea, hay una frase de 1915, exactamente hace un siglo, imagínate, que el presidente Eulalio Gutiérrez, que era uno de esos presidentes convencionistas, llegó a decir: el paisaje mexicano huele a sangre. Hace 100 años. Sí. Digo, desde luego estábamos en una época de violencia revolucionaria, caótica, se estaba destrozando el país, pero evidentemente podemos decir hoy que el paisaje mexicano huele a sangre. Ahora, entonces, es muy engañoso, por ejemplo, las comparaciones, ¿no? Es decir, no podemos comparar 1810, donde había 6 millones de habitantes, con 1910, donde había 15 millones de habitantes, o 2015, donde hay más de 110 millones de habitantes. Sí. Evidentemente, creo que la pregunta no tendría que irse por ahí. Tampoco, por ejemplo, podemos hablar, hubo momentos donde estaba a punto de desaparecer México, la guerra del 47, donde perdemos la mitad del territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio lo perdimos. La mitad más grande, como dicen curiosamente, porque nosotros nos quedamos con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Luego, hemos tenido en México ejércitos de ocupación. Los norteamericanos estuvieron aquí en la Ciudad de México y obviamente ocupando el país de septiembre de 1847 a junio del 48. Y luego los franceses ocupando México de 1863 a 1867. La revolución con su 1.000.000 de víctimas, la guerra cristera con casi 100.000 víctimas. Es decir, no ha sido una historia fácil, pero tampoco es bueno caer como en esa irresponsabilidad de pensar, o muy a la ligera, de lanzar el asunto de ¿estamos peor que antes? No, yo creo que habría que explicarnos hoy conforme lo que ha sucedido. Ahora, ¿hay momentos que añoramos? Sí, pero también es muy engañoso. O sea, la gente que vivió los años 30 y los años 20 añoró desde luego el porfiriato. ¿Por qué? Porque fue una época de estabilidad, de paz, a la porfirista, pero paz, ¿no? Una paz que estaba manchada con sangre desde luego, pero había paz. Estabilidad, crecimiento, la gente comía. Bien o mal comía, o sea, es decir, no había desnutrición. Aquí en México, ese es otro de los elementos que hay que considerar.
no hay hambrunas, no hemos tenido hambrunas, no hemos tenido esos problemas donde nadie puede comer. Aquí como quiera que sea, hasta te puedes comprar unas papitas o una tortilla o tienes para un puño de frijoles. Entonces, la gente de los 20 añoraba el porfiriato por la violencia que se derramó con la revolución. Nosotros, esta generación, no los jóvenes, porque los jóvenes ya no conocieron nada de eso, pero yo creo que los que andamos más o menos entre los 40 para arriba, sí podemos caer en la tentación de añorar el pasado antes de las crisis. Es decir, el periodo más o menos que va entre 1960 hasta 1980. 80. Aproximadamente 82, que es cuando viene la gran crisis con López Portillo. ¿Qué añoramos de esa etapa? Pues uno dice, es que yo de niño podía salir a las calles a jugar, ¿no? Podía irme Como certidumbre, ¿no? Exactamente. Andábamos en bicicleta, tenías 8 años y te podías ir a la cuadra a jugar y nadie pensaba que te pudieran secuestrar. En ni la nada. colonia, ¿no? En la colonia, claro. O sea, podías salir, había estabilidad económica, había paz social, había seguridad pública. Sí. O sea, realmente casos aislados sí hubo de secuestros o cosas muy Eran escándalo cuando eran pasaba. escandalosos. O sea, realmente era algo que agitaba a toda a la sociedad. Sí, sí. Había tranquilidad, había estabilidad. Pero el problema es que añoraríamos nosotros. Ya había noticieros que te tranquilizaban en la noche con la línea del gobierno. Claro, exactamente. Entonces era un país que realmente existía para unos, pero no para otros. Porque por otro lado, y eso hay que pensarlo, nosotros añoramos quizá un régimen que nos trajo a este momento. Eso es muy importante. O sea, estamos quizá pensando en que el tiempo pasado fue mejor esos años, pero en cómo se construyó esa paz, esa estabilidad. Bueno, a lo mejor lo que... Si nos metiéramos ahorita un churrote. O sea, yo estoy pensando en alguien que tú dices en los 40, 50. Y te ves al espejo, ¿no? Y te ves al espejo y ahí están tus... Si tienes 50, ahí están también tus 40, y ahí están tus 30, y ahí están tus 25, y tus 12, y tus 6. ¡Ahí están! ¿No? O sea, finalmente, lo único que te queda cuando te ves al espejo es que tu mejor momento es este. Claro. Y tu peor momento es este. Claro. Porque no hay otro más que ese momento. Ahora, claro, también yo creo que con ese churrote te tendrías que empezar a contar tu propia historia. Claro. ¿Cómo llegaste a ser tu mejor y tu peor momento? Claro, ahí está además en el espejo. Claro, y entonces la historia es donde hay que tener mucho ojo con eso. ¿Por qué tenemos este momento? Porque se construyó un sistema que ya le hemos hablado, basado totalmente en la impunidad. Sí. Teníamos paz social, ¿por qué? Porque había una represión sistemática contra la oposición y contra los grupos de estudiantes, Llámese de maestros. control. Exacto, un control. ¿Por qué? Bueno, Porque control incluso con el narco. Claro, Absoluto. claro, exactamente. O sea, ¿cómo se construyó esa paz? A partir de componendas, a partir de prebendas, construyendo un entramado de impunidad y de corrupción. La corrupción y el narcotráfico no surgieron a partir del 2000. No. Lo que pasa es que se rompieron todas esas estructuras en las que el sistema político priista basó la construcción de su régimen, que era corrupción, era componendas con el crimen organizado, era componendas con los factores de poder. Sí. En el momento en que viene la transición, obviamente todos esos factores, el crimen, las situaciones ilícitas, no tuvieron con quién negociar. Las autodefensas, claro. por lo que platicábamos hace rato. Desde hace cuántas décadas no llegaba alguien y le decía al pueblo, oigan, ahora los vamos a cuidar nosotros, ¿eh? Claro. Quien quiere algo es con nosotros. Y entonces se rompe toda esa estructura con la alternancia presidencial porque ya no tienes con quién negociar. Y se desmadra. Claro, se atomiza y que entonces cada quien queda por la libre. Claro. O sea, nosotros añoramos una época que desgraciadamente se basó en una ausencia de Estado de Derecho porque la ley se aplicaba en los bueyes de mi compadre, Bueno, para el ciudadano común, pero no para la clase política. que ya sería desmadrado. Claro. O sea, porque yo creo que el gran rompimiento es el asesinato de Colosio. Claro. O sea, ahí se quiebra el sistema, cabrón. El sistema adentro, pero todavía Claro. gobernaron, se echaron 6 Bueno, años. se echaron Eran los- el colofón. Exactamente, eran los estertores. Exactamente. Pero finalmente, cuando nosotros le estamos viendo ahorita la cara al monstruo de lo que se construyó durante 70 años. Sí. Un régimen alternativo al Estado de Derecho, a la aplicación de la justicia, a la igualdad. El O sea, simulacro. Sí, claro, claro. es el simulacro, es un simulacro, claro. Y entonces de pronto nos encontramos con este México que quizá no esperábamos, pero no había manera de evitarlo. Yo creo que eso debemos tenerlo muy claro. No había manera de no pasar esta etapa de rompimiento.
Yo creo que lo que ha fallado es la inteligencia de los gobiernos del PAN y del PRI ahora que regresó para ver cómo enfrentaba esta situación que ellos mismos Y construyeron. definir un cauce. Claro. No, porque se lanzaron a la guerra, viva México. No, sabíamos, teníamos que atravesar este momento, claro, nadie nos iba a salvar porque estás desmontando un régimen de 70 años. Claro. Y apenas lo estamos desmontando, no quiere decir que ya, o sea, esto va para largo. Fox pudo haber tenido un timón. Claro. Calderón también. pudo haber tenido un timón, arriesgando todo, ¿eh? Más de lo que arriesgaron. No quisieron. No arriesgaron. Ahora, de grandes crisis. Sus actos, sus pecados son de omisión de los regímenes panistas. Así es. No de acción. No arriesgaron. No quisieron tocar los intereses. No quisieron meterse con los sindicatos. No quisieron meterse con el crimen Las como cuerditas. Exacto. Es más, dependieron de ellos. Todo ese entramado de construcción del siglo XX. Nosotros estamos pagando hoy las facturas de un sistema que negoció con todo mundo fuera de la ley y ahora queremos regresar a la ley, pero tenemos primero que ajustar cuentas con ese México impune. Por eso ahorita estamos como don Fernando Soler frente al espejo, ¿no? Exactamente. Mire ese papá, mire, nada más queda el puro zurrón. Exactamente. Así estamos. Son las lágrimas, como decían, estas arrugas son los surcos que han dejado las lágrimas que he llorado por tu madre. Exacto. Pero así nos vemos muy jodiditos. Sí, claro. Pero obviamente, no caigamos en la trampa de es que vivimos mejor antes, no. No. Cada etapa histórica tiene su propia dinámica, sus propias circunstancias. Yo creo, como dices, creo que es una buena definición. Hoy estamos en el mejor y en el peor momento. Sí, el Habrá mejor. cosas muy, muy rescatables que quizá para la siguiente sesión podemos hacer para que veamos, pero hay otras que son verdaderamente nefastas, pero que son consecuencia de la historia reciente. Y que es nuestro peor momento. Claro, y no es el origen, no surgió por generación espontánea. Así es una gran reflexión ahora que nos vemos en el espejo. Alejandro, gracias Alejandro Rosas, nuestro historiador de cabecera. Gracias, un placer. Doctor, Felicidades, señor, muchas gracias. por 1300 programas. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes. Y chamacos, mañana a las 6:30, sin remedio, los estaremos viendo por aquí, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!